La tormenta rugía sobre Guadalajara cuando Elena despertó sobresaltada al escuchar los golpes en la puerta. Afuera, la lluvia caía con una furia que parecía querer borrar el mundo, y su corazón latía con una inquietud que no entendía. Al abrir, lo vio. Tomás, su yerno, empapado, temblando, con el rostro cubierto de lágrimas y algo oscuro en la mirada, como si el cielo entero se le hubiera caído encima. En ese instante, sin saberlo, Elena abrió no solo la puerta de su casa, sino también la del destino que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos que llegan al corazón. La lluvia caía con una persistencia que parecía no tener fin, golpeando las ventanas del pequeño barrio de Guadalajara, donde Elena vivía desde hacía más de 20 años. La casa olía a café recién hecho y a recuerdos, de esos que se quedan impregnados en las paredes como un perfume antiguo. Aquella noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire, un presentimiento difícil de explicar, una sensación que helaba la piel. Elena se envolvió con su chal de lana, tratando de convencerse de que solo era el mal tiempo el que le oprimía el pecho, hasta que los golpes en la puerta la hicieron sobresaltarse. Por un instante pensó que había imaginado el sonido, pero una segunda ráfaga de golpes la obligó a levantarse. Cuando abrió, el agua se coló dentro como una ráfaga viva. Allí estaba Tomás, su yerno, completamente empapado, con el cabello pegado al rostro y la respiración entrecortada. —¿Tomás? Por el amor de Dios, ¿qué haces aquí a esta hora? —preguntó ella, intentando mantener la calma mientras el viento hacía bailar las cortinas. Él no contestó al principio, solo la miró con una mezcla de tristeza y vergüenza. —Discutimos —murmuró al fin. Camila se fue con su amiga. Dijo que necesitaba pensar. Yo no quería quedarme solo. Elena lo hizo pasar, cerrando la puerta con esfuerzo, y corrió a buscar una toalla limpia. Mientras él se secaba las manos, ella preparó una taza de té, observándolo con un cuidado silencioso, casi maternal. Lo conocía bien, lo había visto llegar tímido a la familia, enamorado de su hija, lleno de ilusiones. Pero aquella noche había algo distinto en su mirada, una sombra que ella no había visto antes. ¿Otra pelea?, preguntó en voz baja, y él asintió sin levantar los ojos. No sé qué nos pasa, Elena. Ya no me escucha, todo lo que digo parece molestarle. Me siento un extraño en mi propia casa. Elena suspiró, sentándose frente a él. El vapor del té subía entre ambos como una cortina que los separaba del resto del mundo. A veces el amor necesita silencio, Tomás, dijo ella con voz suave. No todo se arregla hablando. Hay momentos en los que uno solo debe esperar que el otro vuelva a mirar con el corazón. Tomás la escuchó con atención, moviendo lentamente la cabeza. Usted habla como si supiera lo que es vivir con la ausencia al lado, respondió, y esas palabras tocaron algo profundo en ella. Elena sonrió con tristeza. Lo sé, hijo. La soledad no llega de golpe. Se instala despacito, como la lluvia que empieza con una gota y termina inundando todo. Afuera los relámpagos iluminaban el jardín y por un momento ambos se quedaron mirando la ventana, hipnotizados por el brillo fugaz del cielo. La electricidad se cortó de repente, dejando la casa sumida en penumbra. Elena se levantó para encender una vela y cuando volvió, la llama temblorosa dibujó sombras suaves sobre sus rostros. Tomás parecía más joven a la luz del fuego, más vulnerable. Perdón por venir sin avisar. No tenía dónde ir. Ella lo miró con ternura, apoyando la vela sobre la mesa. Aquí siempre tendrás un lugar. Pero prométeme que hablarás con Camila mañana. Las palabras no curan si se dicen tarde. Él sonrió apenas,
un gesto cansado. Lo intentaré. El silencio volvió a envolverlos. Elena observó sus manos grandes, el modo en que las entrelazaba nervioso. Había algo en ese gesto que le recordaba a su difunto esposo. Aquella costumbre de apretar los dedos cuando algo lo angustiaba. Un trueno sacudió la casa y Elena se estremeció. Sin pensar, Tomás extendió la mano y la tomó por reflejo. Fue un contacto breve, pero suficiente para alterar el aire entre ellos. Ella quiso retirarla, pero él no la soltó de inmediato. «No tenga miedo», dijo en un susurro. Solo fue un trueno. Elena lo miró a los ojos y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No vio al esposo de su hija. Vio a un hombre roto, buscando refugio en medio de la tormenta. Sintió una punzada de culpa, una alarma en su pecho y con voz firme retiró su mano. «Voy a buscarte una cobija. Estás empapado todavía». Caminó hasta el armario del pasillo, intentando recuperar el control de sus pensamientos. Mientras doblaba la manta, se sorprendió escuchando su propio corazón acelerado, algo que no le ocurría desde hacía años. Tomás la siguió hasta la puerta, apoyándose en el marco. «Elena», dijo con voz suave, «usted siempre sabe qué decir. No sé cómo logra tener esa calma». Ella giró lentamente, sosteniendo la cobija contra el pecho.
El amanecer llegó con un cielo gris y una calma engañosa, como si la ciudad aún no se atreviera a despertar después de la tormenta. Elena se levantó temprano, con los ojos hinchados y la sensación de no haber dormido en absoluto. El sonido de la cafetera llenaba la cocina, y el aroma del pan tostado intentaba traer normalidad a una casa que ya no era la misma. Cuando Tomás apareció en el umbral, con el cabello revuelto y una expresión de cansancio en el rostro, ella fingió no notarlo. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras removía el azúcar en su taza. Él asintió, rascándose la nuca. Sí, aunque no dejo de pensar en lo que dije anoche. Fui un tonto. No debí venir. No debí cargarla con mis problemas. Elena lo miró de reojo. No digas eso, hijo. Todos necesitamos un refugio de vez en cuando. Su voz era tranquila, pero dentro de ella algo latía con fuerza, una inquietud que la hacía evitar sus ojos. Tomás se sentó frente a ella, jugueteando con el borde de la taza. Camila me dijo que tal vez deberíamos separarnos por un tiempo. Yo no sé qué hacer, Elena. La amo, pero siento que cada día somos más extraños. Ella apretó los labios, conteniendo el impulso de consolarlo con un toque, un gesto, cualquier cosa que no debía. El amor no muere de golpe, respondió finalmente. Se apaga cuando uno deja de mirarlo con ternura. Tal vez ambos necesiten recordar quiénes eran antes de perderse. Tomás la observó en silencio, como si cada palabra suya tuviera un peso que él necesitaba sostener. Usted siempre tiene las palabras justas, dijo con un suspiro. Mi madre nunca supo hablarme así. Siempre me gritaba, siempre esperaba que yo fuera más de lo que podía ser. Elena sonrió con melancolía. A veces los padres aman, pero no saben cómo hacerlo. Creen que exigir es proteger. El sol, apenas filtrado por las nubes, comenzó a iluminar la cocina con una luz tenue. Tomás se levantó para ayudarla a poner la mesa, y por un instante sus manos se rozaron al tomar el mismo plato. Fue un roce breve, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. Perdón, murmuró él. Fue un reflejo. Elena sintió, bajando la mirada. No te preocupes. Anda, siéntate. Intentó hablar con naturalidad, pero su voz tembló levemente. Durante el desayuno, hablaron de cosas pequeñas, del trabajo, del clima, del café demasiado fuerte, pero cada silencio entre palabra y palabra se hacía más denso, más cargado de algo que ninguno quería reconocer. Después de comer, Elena se dedicó a limpiar la cocina. El sonido del agua y de los platos era un refugio contra sus pensamientos. Tomás, desde el umbral, la observaba con una mezcla de gratitud y admiración. No sé cómo lo hace, dijo finalmente. ¿Cómo puede mantener la calma cuando todo se desmorona? Elena sonrió sin volverse. Porque si me dejo caer, nadie me levanta. Aprendí eso cuando me quedé sola. Se dio la vuelta y sus ojos se encontraron de nuevo. No es fuerza, Tomás. Es costumbre. Él se acercó un paso, indeciso, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Usted es diferente. Tiene algo que hace que uno quiera quedarse aquí. Elena sintió un nudo en la garganta. No digas eso, por favor. ¿Por qué no estás diciendo nada malo? Porque no es justo, respondió con firmeza, pero su voz se quebró al final. Ni para ti, ni para mí, ni para Camila. Tomás bajó la cabeza, apretando los puños. Tiene razón, pero a veces el corazón no entiende de justicia. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes, y un rayo de luz entró por la ventana iluminando la mesa donde todavía quedaban migas de pan. Elena suspiró y se alejó hacia el patio. Necesitaba respirar. Allí, el olor a tierra mojada le recordó a su infancia en el campo, a los días en que creía que la vida era simple y el amor eterno. Cerró los ojos, intentando alejar el peso que le oprimía el pecho. No escuchó los pasos detrás de ella, hasta que sintió la voz de Tomás más cerca de lo que imaginaba. No quise incomodarla, dijo con tono arrepentido. Solo
No quiero que me malinterprete. Lo que siento por usted es respeto, es cariño. Elena abrió los ojos, enfrentándolo. Lo sé, Tomás, pero hay cariños que se confunden cuando uno está herido. Él asintió, mordiéndose el labio. Tal vez tiene razón, pero anoche cuando me abrió la puerta sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Elena tragó saliva, sin saber qué responder. A veces la paz también puede engañarnos. No confundas refugio con destino. La voz le salió suave, pero cada palabra pesaba como piedra. Tomás bajó la mirada y se alejó hacia la sala. Elena se quedó allí mirando el jardín, con la sensación de que algo invisible se había roto en el aire. Cuando volvió a entrar, lo encontró sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. No quiero que piense mal de mí. No lo hago, pero te pido que te vayas esta tarde. No quiero que Camila se entere de que pasaste la noche aquí. ¿Y si me pregunta dónde estuve? Dile la verdad, pero no toda. Dile que viniste a buscar consuelo y que lo encontraste en el lugar equivocado. Tomás levantó la vista y sus ojos estaban llenos de un dolor que la desarmó. ¿Y usted? ¿También piensa que fue un error venir? Elena lo miró largo rato antes de responder. No, fue humano. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. El reloj marcó el mediodía, y la luz que entraba por la ventana llenó la sala con un resplandor dorado. Elena lo observó de perfil, con el rostro cansado y el corazón dividido entre el deber y la ternura. Sabía que esa historia apenas comenzaba, pero en su interior ya temía el final. Mientras él recogía sus cosas, ella se acercó a la puerta y la abrió para dejarlo salir. Cuídate, Tomás, y cuida de mi hija. Él se detuvo antes de cruzar el umbral. Lo haré, pero no sé si podré olvidar esta casa. Elena sonrió con tristeza. El olvido llega cuando uno lo merece. Cuando él se alejó por la calle, la lluvia comenzó a caer otra vez, fina y persistente, como si el cielo quisiera borrar las huellas de lo que acababa de suceder. Dentro, Elena se dejó caer en la silla, cerrando los ojos. La casa volvió a quedar en silencio, pero en su interior algo seguía ardiendo, un fuego que ni la culpa ni la lluvia podrían apagar. La tarde cayó con un aire pesado, cargado de humedad y de pensamientos que Elena no lograba apartar de su mente. Había pasado todo el día intentando distraerse con las tareas de la casa, pero cada rincón parecía recordarle la presencia de Tomás. La taza que había usado, la silla donde se sentó, el leve aroma a su loción que todavía flotaba en el aire. Afuera, las nubes volvían a amontonarse sobre Guadalajara, y un viento inquieto empezaba a mover las hojas del jardín. El cielo anunciaba otra tormenta, y con ella regresaba el mismo temblor que la había acompañado la noche anterior. Cuando el teléfono sonó, Elena se sobresaltó. Era Camila, su hija, con voz agitada. «Mamá, discutí de nuevo con Tomás. No sé qué hacer. No quiero verlo esta noche».
El amanecer se filtraba lentamente por las cortinas delgadas del comedor cuando Elena se obligó a levantarse. Sentía los pies pesados, como si cada paso la hundiera más en un suelo de culpa. El eco de la noche anterior aún vibraba en su mente, una mezcla de silencio y respiraciones entrecortadas que no podía borrar. Lavó las tazas con movimientos mecánicos, intentando concentrarse en el sonido del agua, pero en cada gesto había una punzada de dolor. En la mesa, un pedazo de papel doblado esperaba. Había escrito unas líneas mientras el cielo aún estaba oscuro. Tomás, lo que ocurrió entre nosotros no puede repetirse. Fue el error de dos almas cansadas, no una decisión. Márchate antes de que el sol te vea cruzar esta puerta. Lo dejó junto a la taza de café que había preparado para él y se refugió en el patio buscando un respiro que no llegaba. Desde allí escuchó los pasos de Tomás, el roce de la silla al moverse, el leve sonido del papel al ser desplegado. No hizo falta mirarlo para saber que lo había leído. «Elena», dijo su voz desde la puerta, cargada de un peso que parecía ahogarlo. Ella no respondió, fingiendo estar concentrada en regar las plantas, aunque las gotas caían sin ritmo, mojando sus manos más que las hojas. «Lo siento», continuó él acercándose. «No fue algo planeado. No quiero que piense que fue por deseo o por falta de respeto». Elena giró apenas la cabeza sin mirarlo de frente. «No digas nada, Tomás. Las palabras no arreglan lo que el corazón no puede sostener». «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó él, la voz quebrada. «Nada», respondió ella con frialdad. «Pasará lo que siempre pasa, el silencio. Cada uno volverá a su vida y fingirá que nada ocurrió». Él quiso replicar, pero las lágrimas lo traicionaron. «No puedo fingir, Elena. No después de sentir que alguien me miró como si todavía valiera algo». Esa frase la atravesó, como un cuchillo invisible. «No me digas eso», respondió ella, ahora sí girando hacia él. «No me hagas más difícil lo que ya es imposible». Él asintió, comprendiendo que no había más que decir. Caminó hasta la puerta y se detuvo un instante antes de salir. «Gracias por cuidarme, incluso cuando debía odiarme». Elena sostuvo su mirada apenas un segundo. «No te odio, Tomás, pero a veces amar es saber cerrar una puerta». Cuando él se marchó, el silencio volvió a llenarlo todo, pero esta vez era un silencio que dolía en los huesos. Pasaron las horas y con ellas llegó el peso del arrepentimiento. Elena intentó seguir con su rutina, preparar el almuerzo, ordenar los cajones, leer un libro, pero cada página era una condena. Por la tarde sonó el teléfono. Era Camila, con una voz más serena. «Mamá, Tomás y yo hablamos. Creo que vamos a intentar darnos otra oportunidad». Elena se quedó en silencio apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Eso está bien, hija. A veces el amor se reconstruye cuando uno aprende a escuchar». Camila suspiró aliviada. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». Elena tragó saliva, disimulando la angustia que le subía al pecho. «Solo prométeme una cosa», dijo con voz temblorosa. «Si lo amas, no lo descuides. El silencio puede destruir más que la distancia». Camila reó suavemente. «Lo prometo, te quiero». Cuando colgó, Elena se desplomó en la silla. El alivio y la culpa se mezclaron en su interior como dos mareas opuestas. Sabía que su hija estaba feliz, pero esa felicidad era una herida abierta en su conciencia. Esa noche, mientras el viento movía las ramas de los árboles, escribió una carta que nunca envió. «Querido Dios», comenzaba, «no te pido perdón por lo que pasó, sino por no haber tenido la fuerza para evitarlo. Sé que fue mi debilidad y que mi castigo será recordarlo todos los días». Dobló la carta y la guardó en un cajón como quien encierra un secreto que no debe volver a ver la luz. En los días siguientes, Tomás no volvió a aparecer. Elena se enteró por los vecinos que él había regresado con su esposa, que los habían visto juntos en el mercado, riendo como antes. Fingió una sonrisa al escucharlo, pero cada palabra de aquellos rumores era una piedra más en su pecho. Por las noches el insomnio la visitaba y con él las imágenes difusas de una noche que deseaba olvidar.
A veces se levantaba para limpiar, otras para encender una vela y rezar, pero nada lograba calmar el peso que la consumía. Una tarde, mientras barría el patio, vio a Camila llegar con Tomás. El corazón se le paralizó. Corrió a lavarse las manos, tratando de componer su rostro. «Mamá», dijo su hija entrando con una sonrisa, «venimos a verte». Tomás saludó con un gesto cortés sin atreverse a sostenerle la mirada. Elena sintió que el aire se volvía tenso. «¡Qué sorpresa!», dijo, intentando sonar natural. «Pasen, tengo café recién hecho». Se sentaron los tres en la mesa del comedor, hablando de cosas triviales, el trabajo, la familia, los planes del fin de semana. Pero bajo esas palabras simples, cada mirada era una historia contenida. En un momento, Camila se levantó para atender el teléfono que sonó en el pasillo. Elena y Tomás quedaron solos. El silencio fue inmediato, incómodo. Él bajó la voz. «Gracias por no decir nada». «Nunca lo haría», respondió ella. «No hay verdad que merezca destruir una vida». Él asintió, comprendiendo que no había más que decir. Caminó hasta la puerta y se detuvo un instante antes de salir. «Gracias por cuidarme, incluso cuando debía odiarme». Elena sostuvo su mirada apenas un segundo. «No te odio, Tomás, pero a veces amar es saber cerrar una puerta». Cuando él se marchó, el silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez era un silencio que dolía en los huesos. Pasaron las horas y con ellas llegó el peso del arrepentimiento. Elena intentó seguir con su rutina, preparar el almuerzo, ordenar los cajones, leer un libro, pero cada página era una condena. Por la tarde sonó el teléfono. Era Camila, con una voz más serena. «Mamá, Tomás y yo hablamos. Creo que vamos a intentar darnos otra oportunidad». Elena se quedó en silencio, apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Eso está bien, hija. A veces el amor se reconstruye cuando uno aprende a escuchar». Camila suspiró aliviada. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». Elena tragó saliva, disimulando la angustia que le subía al pecho. «Solo prométeme una cosa», dijo con voz temblorosa. «Si lo amas, no lo descuides. El silencio puede destruir más que la distancia». Camila rió suavemente. «Lo prometo, te quiero». Cuando colgó, Elena se desplomó en la silla. El alivio y la culpa se mezclaron en su interior como dos mareas opuestas. Sabía que su hija estaba feliz, pero esa felicidad era una herida abierta en su conciencia. Esa noche, mientras el viento movía las ramas de los árboles, escribió una carta que nunca envió. «Querido Dios», comenzaba, «no te pido perdón por lo que pasó, sino por no haber tenido la fuerza para evitarlo. Sé que fue mi debilidad y que mi castigo será recordarlo todos los días». Dobló la carta y la guardó en un cajón como quien encierra un secreto que no debe volver a ver la luz. En los días siguientes, Tomás no volvió a aparecer. Elena se enteró por los vecinos que él había regresado con su esposa, que los habían visto juntos en el mercado, riendo como antes. Fingió una sonrisa al escucharlo, pero cada palabra de aquellos rumores era una piedra más en su pecho. Por las noches el insomnio la visitaba, y con él las imágenes difusas de una noche que deseaba olvidar. A veces se levantaba para limpiar, otras para encender una vela y rezar, pero nada lograba calmar el peso que la consumía. Una tarde, mientras barría el patio, vio a Camila llegar con Tomás. El corazón se le paralizó. Corrió a lavarse las manos, tratando de componer su rostro. «Mamá», dijo su hija entrando con una sonrisa, «venimos a verte». Tomás saludó con un gesto cortés, sin atreverse a sostenerle la mirada. Elena sintió que el aire se volvía espeso. «¡Qué sorpresa!», dijo, intentando sonar natural. «Pasen, tengo café recién hecho». Se sentaron los tres en la mesa del comedor, hablando de cosas triviales. El trabajo, la familia, los planes del fin de semana. Pero bajo esas palabras simples, cada mirada era una historia contenida. En un momento, Camila se levantó para atender el teléfono que sonó en el pasillo. Elena y Tomás quedaron solos. El silencio fue inmediato. Incómodo, él bajó la voz. «Gracias por no decir nada». «Nunca lo haría», respondió ella. «No hay verdad que merezca destruir una vida». Él asintió, comprendiendo que no había más que decir. Caminó hasta la puerta y se detuvo un instante antes de salir. «Gracias por cuidarme,
incluso cuando debía odiarme. Elena sostuvo su mirada apenas un segundo. No te odio, Tomás, pero a veces amar es saber cerrar una puerta. Cuando se fue, el silencio volvió a llenarlo todo, pero esta vez era un silencio que dolía en los huesos. Pasaron los meses y la vida pareció encontrar un ritmo distinto, una calma engañosa que no era paz sino resignación. Elena había vuelto a sus rutinas con la disciplina de quien necesita llenar el vacío con cualquier cosa, preparar el desayuno a la misma hora, regar las plantas, enseñar bordado a las vecinas del barrio, leer los mismos libros viejos que parecían conocer su tristeza. Había aprendido a disimular su melancolía con una sonrisa cortés, y aunque todos la veían como una mujer fuerte, por dentro seguía rota. Algunas noches, al cerrar las cortinas, recordaba el brillo de la vela aquella noche, la sombra de Tomás en la pared, y se odiaba por no poder borrar su rostro de su mente. Se prometía no pensarlo más, pero la memoria tenía su propia voluntad. Una tarde, cualquiera, mientras tomaba café en la galería, vio llegar a Camila. Su hija traía un aire distinto, más sereno, con los ojos brillantes de quien ha recuperado algo perdido. «Mamá», dijo sonriente, «Tomás y yo estamos bien. Hemos aprendido mucho estos meses. Vamos a empezar de nuevo». Elena fingió alegría, abrazándola con fuerza. «Me alegra tanto oír eso, hija. No hay nada más grande que perdonar». Pero en su interior, cada palabra era una espina que le recordaba que el perdón no siempre libera. «Venimos a invitarte a cenar este sábado», añadió Camila. «Queremos celebrar un nuevo comienzo». Elena dudó por un momento, pero asintió. «Claro, hija, si eso los hace felices, ahí estaré». Durante los días siguientes se preparó como si fuera una obligación sagrada, planchó su mejor vestido, trenzó su cabello con cuidado y ensayó frente al espejo una expresión de serenidad que no sentía. La noche del sábado, el aire olía a lluvia, y cuando llegó a la casa de su hija, sintió que el corazón le latía más rápido. Tomás abrió la puerta. «Buenas noches, Elena», dijo con respeto, y su voz tembló apenas. «Pasa, por favor». Dentro, la mesa estaba servida con esmero, las velas encendidas, el aroma del guiso llenaba el ambiente de una calidez hogareña. Camila sonreía, radiante, hablando de proyectos, de un viaje, de lo feliz que se sentía. Elena le escuchaba, intentando no mirar a Tomás que comía en silencio, evitando cruzar su mirada. Cada vez que ella levantaba los ojos, lo encontraba observándola con esa mezcla de culpa y nostalgia que la hacía querer desaparecer. Después de la cena, Camila fue a la cocina a buscar el postre, y el silencio entre los dos se volvió denso. Tomás rompió la quietud con un suspiro. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Camila necesitaba verte aquí», sonriendo. Elena asintió, apretando el mantel con los dedos. «Lo hice por ella, es lo único correcto que queda». Él bajó la cabeza. «A veces pienso en aquella noche, y me pregunto si todo fue un error o una lección». Elena lo miró con severidad. «No lo pienses más. Los errores que se analizan demasiado vuelven a repetirse». «¿Y usted?», preguntó él, levantando la vista. «¿Ha podido perdonarse?». Elena se quedó callada, con los ojos fijos en la llama de la vela. «No lo sé. Quizás el perdón sea un lujo que no merezco». Camila volvió entonces con una bandeja de dulces, y la tensión se disipó. La conversación se tornó ligera, las risas fingidas llenaron la habitación como una cortina para ocultar el pasado. Cuando se despidieron, Elena abrazó a su hija con ternura. «Cuídalo, hija. El amor, cuando se reconstruye, es más frágil que antes». Camila sonrió sin comprender la profundidad de esas palabras. De regreso a casa, Elena caminó bajo la llovizna, sintiendo que cada gota la purificaba y la castigaba a la vez. Al llegar, encendió una vela en su pequeña mesa, y se sentó a escribir en su cuaderno de notas, aquel donde guardaba pensamientos que nunca diría en voz alta. «He visto la felicidad de mi hija renacer, y me he sentido ajena a ella. Tal vez eso sea justicia divina. Tal vez el amor prohibido no destruye porque existe, sino porque deja una sombra que se proyecta sobre todo lo que toca». Cerró el cuaderno y apoyó la cabeza entre las manos. Los días siguientes transcurrieron tranquilos, hasta que una mañana recibió una llamada de Tomás. Su voz sonaba nerviosa. «Necesito hablar con usted, solo unos minutos». Elena se negó de inmediato. «No, Tomás, no hay nada más que decir». Pero él insistió. «No es por mí, es por Camila. Quiero hacer las cosas bien. Necesito su consejo». Ella dudó, y contra su voluntad aceptó. Se encontraron en el parque del barrio, bajo un árbol grande, donde el viento movía las hojas con suavidad. Tomás llegó con los hombros tensos, las manos en los bolsillos. «Camila quiere tener un hijo», comenzó. «Y tengo miedo.
No sé si estoy listo, no quiero repetir los errores del pasado. Elena lo miró sorprendida por su vulnerabilidad. Entonces haz lo contrario de lo que hiciste antes. Escucha, sé paciente. Un hijo no nace solo del amor, sino del compromiso de no volver a huir. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, pareció tranquilo. Gracias, dijo con una sonrisa sincera. Usted siempre sabe qué decir. Tal vez porque aprendí demasiado tarde, respondió a ella. Cuando se despidieron, Tomás la abrazó con gratitud, un abrazo casto y breve, pero que le estremeció el alma. Lo vio alejarse y comprendió que la vida, de algún modo, había cerrado el círculo. Aquella noche, de vuelta en su casa, encendió otra vela y contempló su llama hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensó en su hija, en Tomás, en el amor que la había salvado y condenado al mismo tiempo. La vida no castiga, enseña, se dijo en voz baja, y a veces las lecciones duelen más que el pecado. Miró por la ventana y vio que la lluvia había cesado. El cielo despejado dejaba ver las primeras estrellas. Por primera vez en mucho tiempo sintió una paz suave, imperfecta, pero real. Sonrió apenas y susurró. Al final, lo que queda no es el error, sino la forma en que uno aprende a vivir con él. Se recostó en su sillón y cerró los ojos dejando que el murmullo lejano de la ciudad la arrullara. La cámara imaginaria se alejaría entonces, mostrando a Elena en su soledad luminosa, rodeada de plantas, con la vela aún encendida, mientras la voz del narrador se apagaba lentamente. Y así, entre la culpa y el perdón, comprendió que el amor verdadero no siempre llega para quedarse. A veces solo viene para enseñar que el corazón, incluso herido, sigue siendo capaz de sentir.